Como bien se sabe, Andy López Beltrán difundió una carta para Trump digna de un junior, hijo desubicado de político encumbrado, principiante en la política, que más que unificar a sus partidarios en torno a sus reclamos, los dispersó en menos de una semana. A esto contribuyó la participación de García Harfuch en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, auspiciada por la DEA en Buenos Aires, y, particularmente, las declaraciones de Sheinbaum en el sentido de que el contenido de la estrafalaria carta era un asunto personal entre el supuesto coyote empresarial y el Departamento de Estado. Si el hijo político de la fama paterna, vergüenza del nepotismo, pensó que los mexicanos nos alistaríamos para el grito de guerra, sencillamente se equivocó. Ya no es como antes que la gente seguía a ídolos de barro directamente al quebradero. Lo que sí es peor que antes son los delirios interpretativos que hacen algunos analistas y pseudo periodistas del único hecho que resulta irrefutable: la revocación de la visa a un hijo de un expresidente cuando todavía era funcionario del partido político en el poder. A este respecto, hay que puntualizar que el hecho se trata de una prerrogativa de cualquier estado soberano. Por si Andy y los alebrestados de Morena no lo sabían, los gringos rechazan decenas de solicitudes de visado todos los días. Y muchas de las visas ya concedidas, como en el caso, son día con día revocadas. No es, como su vanidad le hace creer a Andy, un hecho aislado o enfocado hacia los mexicanos o México. El racista del norte y el halcón de origen cubano se han dado vuelo particularmente con algunos países del Medio Oriente. Lo han hecho también con los estudiantes. Según reporta la cadena Univisión, desde el 2025 y hasta la fecha, van alrededor de 6,000. Un somero vistazo a los motivos que dan pie, según Estados Unidos, a la revocación de la visa, demuestra que entre los afectados figuran jóvenes estudiantes que han participado en protestas anti-Israel, activistas extranjeros pro migración y hasta manifestantes que apoyan causas que no gustan a la administración Trump. Es más, el último ladrido en este sentido se dio recién el 18 de agosto pasado, en lo que apunta para ser otra vergüenza internacional. Estados Unidos sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional, esta sí presidenta de un tribunal internacional, Tomoko Akane, y a un magistrado del mismo organismo multilateral, el señor Selle. Las sanciones implican la revocación de la visa, además un bloqueo de bienes bajo jurisdicción gringa. ¿El pretexto o justificación? Washington, en voz del secretario de Estado de origen cubano Marco Rubio, acusa a la Corte de corrupta y politizada. Rubio objeta la jurisdicción de la Corte y alega que Estados Unidos no es Estado miembro, como si no hicieran eso en otros países. Es la rabia de una perra contra la otra que hace lo mismo. No es algo nuevo. Desde el 2019, Trump recurre a la revocación de la visa por cuestiones políticas. Investigar los crímenes de guerra en Afganistán, por ejemplo. A principios del año 2025, revocó la visa a Karim Khan, ahora exfiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, por investigar los crímenes en Gaza y haber solicitado órdenes de captura contra Netanyahu y otras personas. Por cierto, este fiscal fue destituido por los Estados miembros de la Corte tras una investigación por conducta sexual indebida grave. Y les aclaro que cualquier paralelismo con la acusación por violación contra Assange es pura coincidencia. En fin, como puede usted ver, en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, las revocaciones de visas tienen una motivación política. Solo que en el caso de Andy, el carnicero del Departamento de Estado y el vulgar mirón aficionado a los espectáculos de terror, no dicen, todavía, en qué va a terminar el churro cinematográfico.
Y si por un lado Landó pide que rellenen sus palomitas para ver la siguiente parte del show, tipos como Alarraqui, Atypical TV, Ramón Alberto Garza, Código Magenta, y Loret, Latinus, por citar algunos, ya presumen saber el desenlace del espectáculo. Si el video te está gustando, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones. El caso de Alarraqui es emblemático por la indolencia con que la derecha retrógrada trata los asuntos públicos del país. Falacias, amarillismo vil y opiniones estrambóticas aderezadas con calumnias parecen ser el pan de todos los días. Populismo informativo que sustituye el debate. No hay contrincantes, son familia política. Interpretación y más opinión por sobre la noticia misma. Falta de opciones, manipulación informativa por sí misma, insultos y descrédito como argumentos. Basta destacar algunas evidencias puntuales como muestra. Ni Washington, ni el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia pueden hacer investigaciones penales en México. Constitucionalmente, la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público. Si Todd Blanche, fiscal general gringo, la DEA u otra agencia de Estados Unidos realiza investigaciones en México, son de carácter extraoficial. Estas pruebas no son admisibles en un juicio penal en México, y las jurisdicciones chocan de frente en asuntos donde primeramente se tendrían que dirimir la competencia. Ver u observar los hechos desde el punto de vista gringo supone un verdadero entuerto. De acuerdo a nuestra legislación, los hechos que son cometidos en México deben ser juzgados aquí. Si la legislación gringa amenaza, investiga, acusa, enjuicia, tiene que ser por ilícitos cometidos dentro de su territorio, porque México, donde estamos, donde se dan los hechos, no permite ni reconoce la extraterritorialidad de la supuesta justicia gringa. De ahí que no es legal asumir periodísticamente o noticiosamente que Andy o cualquier otra persona de la cual se sospecha su responsabilidad en la comisión de determinados delitos es responsable de ellos. Basta ver los dictámenes mediáticos que emiten algunos analistas para darse cuenta de la flagrante violación de la ley que, por cierto, deben respetar. En el colmo del extravío, algunos analistas presumen pruebas que en Estados Unidos tienen valor preponderante, pero en México no. Testimonios y más testimonios. Les aviso que en México existen testigos de profesión. Un testimonio es un indicio y ese es su valor probatorio en un juicio. Sentenciar a alguien en base a puras testimoniales es algo que ya no ocurre en nuestro sistema penal. Hubo reformas. Los testimonios deben de ir fortalecidos con otras pruebas. Si no les gusta, quéjense con los legisladores. Pídanles o exíjanles que adecúen la legislación a lo que algunos periodistas ignorantes dan como pruebas plenas. Exíjanles un marco jurídico acorde con el de Estados Unidos. Hasta entonces, sus cacareadas pruebas testimoniales tendrán el valor jurídico que se les atribuye. Ante las especulaciones, la FGR informó que el hijo del villano favorito de algunos pseudoperiodistas no estaba siendo investigado porque nuestra fiscalía no tiene datos de pruebas suficientes para hacerlo. No pasa distinto en Estados Unidos con los discípulos de Trump, ya que el actual fiscal general tiene por antecedente haber sido abogado personal del presidente. Y se quejan de la politización de Ernestina Godoy. Ambos fiscales dependieron del titular del Ejecutivo antes de ocupar el cargo. La mexicana como funcionaria, empleada pública, pues. El segundo como abogado personal. Ambos deben cierta lealtad a su exjefe. Ambos son nombramientos políticos, validados por sus respectivos congresos y, ¿aún así creen que las acusaciones no son políticas? ¿Aún así queremos que haya procuración de justicia?
Al parecer, la única que piensa que empieza a llegar la justicia desde Estados Unidos es la señora Telles. En una alocución difundida por el portal Otros Datos, titulado Telles revienta a Andy, la senadora de la República demuestra que ni siquiera sabe dónde está parada o para qué está allí. Pretende que la justicia llegue de Estados Unidos, dicho por un senador que representa a un estado de la Unión, es desconocer la soberanía del Estado mexicano. Ella no es periodista u opinóloga, habla como parte integral del Estado mexicano, uno de los poderes de la Unión. Vaya vergüenza. Últimamente, los periodistas realizan predicciones como si recurrieran a un oráculo o a supuestos testigos informantes con ínfulas de dioses. Son adivinos, profetas y hasta brujos. En el ocaso de los hechos confirmados, no debería sorprendernos que la magia de algunos charlatanes dictamine sobre la cosa juzgada.